Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Por allá. Bueno, un día lluvioso. Vamos a ver. Para hacer tiempo, vamos a ver un video. A ver. Está para todos los shares. Si pueden ver ahí el YouTube. No sé si lo pueden ver. Sí, señor. Aquí tenemos las primeras pruebas del microprocesador. Sí, profe. Estamos en el DSI Lab, por fin lo logramos echar a andar. Ahí, bueno, el procesador en realidad está hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, aquí arriba, hacia la derecha. Está conectado por una FPGA que básicamente le provee el código de Bootstrap para que levante el procesador y se conecta por un puerto serial a una terminal. Ahorita lo único que tenemos es una prueba que escribe hello, en realidad escribe hell, porque solo podemos mandar 4 bytes directos por ahora. Ahí tenemos la pruebita donde escribe hello, debería escribir 2 veces el microprocesador. Así que estamos muy felices, ya eso muestra que el silicio funciona, lo fabricamos bien el chip, porque esa es la prueba inicial. Si pasa el procesador, significa que, si pasa eso, significa que el chip funciona, porque es una pruebita bastante exhaustiva, ¿verdad? Lo que hace el procesador es tomar un código de ensamblador compilado en código de máquina que está en una flash, por ahora está emulada en una FPGA la flash, pero ya mañana vamos a hacer pruebas con una memoria flash de verdad. Hace el bootstrap del procesador y empieza a ejecutar las instrucciones y escribe por el WART, así que estamos celebrando en el DSI Lab hacia la distancia, porque no queda otra, pero bueno, eso es básicamente lo que hace uno con estos dispositivos que estamos estudiando en este curso, ¿verdad? Construir circuitos que funcionan. Así que bueno, estamos muy contentos, ahí estamos midiendo más, después ahí vamos a publicar más videos en YouTube ya de cositas un poco más avanzadas, que ya un programita básico, que enciende unos LEDs y que escribe un display digital. Estamos en eso, por ahí ya la semana que viene vamos a tener esos programitas. Pero la idea con eso es, bueno, que se den cuenta que esto sirve para algo, ¿verdad? Bueno, de hecho, que lo que hacemos acá, lo que estamos viendo en este curso, es la base para que ustedes más adelante puedan trabajar en algo parecido, ¿verdad? Este chip fue desarrollado en el DSI Lab, en la escuela electrónica, ya es el tercero que se ha hecho ahí, pero es el primero de tanta complejidad, es un procesador de 32 bits. Hemos trabajado investigadores de electrónica, de mecatrónica, hemos tenido estudiantes de maestría de electrónica, de grado de ingeniería en computadores, que nos ayudaron con todo lo que fue el desarrollo de la programación, echar a andar el toolchain para poder programar en ensamblador y desde C el micro, todo lo que fue verificación, también trabajaron gente electrónica y de computadores. Hemos tenido que como unos 40 personas trabajando ahí en el DESI Lab. Así que bueno, espero que algunos de ustedes ahí, tal vez el año que viene, cuando ya haya pasado un poquito más los cursos y sepan trabajar en Verilog y demás sobre FPGAs y hecho, ahí van a estar bienvenidos a colaborar con nosotros. Así que bueno, vamos a guardar el día de hoy para nosotros. Muy importante. Y vamos a ver la clase de hoy. Vamos a seguir entonces tratando de definir, ¿verdad? Lo que necesitamos para poder tener un dispositivo al cual yo lo pueda controlar de alguna manera, apagar y encender o regular en términos de su conductividad o resistencia. Entonces ya tenemos una idea más o menos de lo que significa el dopado, cómo podemos generar portadores extra en un semiconductor. Ahora la idea es, bueno, ¿y cómo los muevo? La idea es que entre hoy y el jueves vamos a desarrollar las ecuaciones que definen los mecanismos de conducción. O sea, ¿cómo hago yo que esos portadores se muevan y me generen corrientes? Que es básicamente lo que yo quiero, ¿no? Es tener un control
del flujo de corriente en un dispositivo a través de distintos métodos. Entonces vamos a definir estos mecanismos de conducción en semiconductores. Todo el material, de nuevo, está tomado de estos 3 libros, ¿verdad? Que están ahí citados. Bueno, fundamentalmente tenemos 3 tipos de conducción. No vamos a verlos todos porque en realidad el último son procesos bastante complejos. Tenemos uno que ustedes ya conocen, ¿verdad? Que es en realidad la ley de Ohm. O sea, yo puedo tener una corriente en un dispositivo que es una función del campo eléctrico aplicado, o sea, del voltaje, en pocas palabras, de la diferencia potencial. Eso ustedes ya lo conocen. Lo que pasa es que tenemos que relacionar ese mecanismo con con dispositivos semiconductores. Hay un mecanismo que ustedes no conocen, que es el de difusión, que veremos el jueves, que básicamente en realidad se comporta de una manera similar a cómo se comportan los gases, así que los que ya han llevado física y teoría de flujo de gases, pues ya van a encontrar algunas de estas ecuaciones similares, donde venimos que la corriente que se genera en un dispositivo es una función del gradiente del número de portadores en volumen, o sea, el cambio del número de portadores en función de la distancia que tengo en un determinado volumen. ¿Ok? Ya lo vamos a explicar eso el jueves que viene. Y luego hay procesos de recombinación y generación que son toda una suma de procesos complejos que ocurren dentro de los semiconductores con los cuales se crean y destruyen electrones y huecos. Son muchos, no los vamos a estudiar al detalle, vamos a mencionarlos nada más por encima. Uno de los más importantes son los mecanismos lumínicos. Los fotones, a la hora de incidir sobre los semiconductores, transforman o transfieren su energía al semiconductor y liberan electrones, y eso produce corrientes, gracias a las cuales tenemos pues, energía fotovoltaica. Y a la vez podemos producir luz a través de la manipulación de electrones, ¿verdad? En determinadas condiciones que se transforman o que transfieren su energía a fotones que son transmitidos en forma de paquetes de luz. Eso lo vamos a ver también muy por encima porque no forma parte del curso, pero es la base de lo que se conoce como el diodo LED o el diodo láser y de toda la tecnología que se tiene alrededor de dispositivos ópticos. Y otros fenómenos de recombinación y regeneración que existen que pueden afectar de manera secundaria y a veces no tan secundaria un dispositivo, pero que eso lo vamos a conocer de modo cualitativo. En realidad nosotros nos vamos a concentrar en estos 2 mecanismos porque son los que podemos controlar de manera más directa a la hora de construir un dispositivo. Bueno, para eso necesitamos algunas leyes electrostáticas. Ustedes supongo que algunos estarán llevando, ya llevaron física 2, estarán en física 3, supongo. Ya habrán visto algunas de estas relaciones. En todo caso, los de electrónica las verán con más profundidad en TEM, en tecnología, en teoría electromagnética 1 y 2. Los de computadores se salvan porque no llevan esos cursos, pero bueno, los de computadores pueden suponer que estas son leyes dadas y divinas y hay que aceptarlas, ¿verdad? Existe todo un fundamento físico detrás de esto. Ustedes capaz, perdón, voy a apagar el teléfono, ya lo vieron como les digo, en física 2. Vamos a darlas por verdaderas, ¿verdad? Y será en otro curso que las profundizaremos, ¿verdad? Bueno, fundamentalmente tenemos esta relación que es muy importante, que es la ley de Gauss, que establece que el gradiente del campo eléctrico en un material me define la densidad de carga, eso es densidad de carga eléctrica que tengo en el mismo. Si lo veo en una sola dimensión, esto es equivalente a decir, si me muevo en una sola dirección en el eje, en una sola dimensión, a decir que la concentración de portadores o densidad de carga, mejor dicho, densidad de carga en material es igual a la derivada del campo eléctrico en función de la distancia, ¿verdad? Multiplicado por la permitividad del material. Esta es muy importante, esta ley. Es fundamental para lo que vamos a ver. Tenemos la definición de potencial eléctrico, que básicamente lo que dice es que la variación en el potencial es igual a menos el campo eléctrico. Aquí un detalle, yo a veces voy a utilizar la variable, generalmente voy a utilizar la variable phi para indicar potencial eléctrico, para diferenciarlo de V, porque V es diferencial
diferencial de potencial, ¿verdad? Es un voltaje, es una diferencia de potencial eléctrico. Entonces vamos a hacer aunque ambos se miden en volts, ¿verdad? Normalmente vamos a utilizar esto para lo que se conoce como potenciales per se y V para cuando tenemos diferencias de potencial. Eso va a ser una pequeña diferencia con respecto al Pierrette, ¿verdad? Donde el Pierrette generalmente utiliza V como la variable sin importar cuál que estamos midiendo. Pero eso nos ayuda un poquito a comprender la diferencia entre un potencial eléctrico tal cual y una diferencia de potencial. Acá es de notar que cuando yo pongo una E con una rayita encima, ¿verdad? Con un vectorcito, estoy hablando de campo eléctrico. Luego la definición de energía potencial, que vamos a ver más tarde, dice que la energía la energía potencial es igual a menos Q por el potencial eléctrico. ¿Ok? Y esto es una variable, puede ser multidimensional o dimensional, ¿verdad? No hay ningún problema, simplemente multiplicar por menos Q. Y la ecuación de Poisson en realidad es una manipulación algebraica de la ley de Gauss y la definición de potencial eléctrico, ¿verdad? Sustituyendo el valor del campo eléctrico por su definición, ¿verdad? La metemos en esta ecuación de acá. Y encontramos, ¿verdad? Que la densidad de carga en un material es igual a menos la permitividad del material por el gradiente cuadrado del potencial eléctrico. ¿Ok? Generalmente en este curso vamos a trabajar con las definiciones en una dimensión, aprovechándonos de que el semiconductor es un material altamente homogéneo, por lo que hemos visto, ¿verdad? De los semiconductores y de las rejillas de cristal que se construyen a la hora, ¿verdad? De tener material muy puro, elaborado a partir de alguno de estos compuestos semiconductores. Vamos a definir además dos condiciones de borde fundamentales. O sea, ¿qué pasa cuando yo paso de un material a otro? ¿Qué sucede? La primera consideración es qué ocurre con el campo eléctrico en una interfaz. Una interfaz es cuando tengo dos caras, una contra la otra, ¿verdad? Tengo una interfaz entre dos medios, dos dispositivos, dos ambientes. Bueno, los de computadores deben conocer eso ya bastante, ¿verdad? Cuando uno habla de la interfaz persona-máquina, ¿no? Estamos hablando de algo parecido, ¿verdad? Tenemos en contacto dos ambientes que son distintos y donde se conectan se conoce como la interfaz, que básicamente quiere decir la cara en el medio, ¿verdad? La interfaz. ¿Okay? En el caso de materiales, bueno, podemos tener dos materiales de distinta composición que tienen, como vemos acá en el ejemplo, permitividades distintas que se pegan uno contra otro. Bueno, en una interfaz se me tiene que seguir cumpliendo la ley de Gauss. ¿Okay? Aquí está expresada de manera integral. Fíjense que esto es nada más, ¿verdad? Tomar la ley de Gauss y separar las variables, ¿verdad? Mandamos el de x a multiplicar al otro lado e integramos entre dos regiones, ¿verdad? Infinitesimales. Para encontrar, bueno, la ley de Gauss tiene que seguir cumpliendo en esas dos regiones, porque la ley de Gauss no admite excepciones. Y si yo resuelvo esta integral, pues encuentro esta relación que me dice que básicamente, ¿verdad? El campo eléctrico, aquí esto es campo eléctrico, es que estos sí, mitos son muy vagos, no dibujé, no puse las ecuaciones yo mismo, ¿verdad? Estoy hablando de campo eléctrico. El campo eléctrico multiplicado por la permitividad a un lado del material tiene que ser la resta entre ambos campos eléctricos multiplicados cada uno por la permitividad que tiene que ser tal que la resta me da igual a la carga que haya acumulada en la interfaz. ¿Okay? Eso simplemente deviene de la solución de estas dos integrales, ¿verdad? Y bueno, si Q es igual a 0, pues fundamentalmente lo que tenemos es que tengo esta igualdad. Y esto va a ser muy importante, esta igualdad va a ser muy importante cuando veamos qué sucede con el campo eléctrico conforme vamos atravesando distintos materiales. Y finalmente la continuidad del potencial eléctrico en una interfaz dice que el potencial tiene que ser continuo. Vean que en el potencial eléctrico yo puedo tener una discontinuidad, ¿ok? Pero esa discontinuidad es básicamente producto de la carga acumulada, ¿no? Que tengo en la interfaz y de las diferencias que tengo, ¿verdad? En el material, ¿verdad? ¿Ok?
Entonces, esta discontinuidad es solo producto de dos constantes, ¿verdad? De tres constantes. De la permitividad a ambos lados de la interfaz y de la carga que hay en la interfaz. Entonces, a la hora de la verdad, no estamos rompiendo la noción de continuidad de la función del campo eléctrico, ¿verdad? Simplemente se está viendo desplazado por esas constantes. ¿Okay? En el caso del voltaje, sí tenemos una continuidad muy estricta, ¿verdad? Tal que a ambos extremos de la interfaz se tiene que cumplir, ¿verdad? Que el potencial eléctrico tiene que ser el mismo. Y esto es fácil, ¿verdad? De ver en esta ecuación, ¿verdad? Si yo tuviera un diferencial de potencial eléctrico infinito, o sea, si yo tuviera un potencial eléctrico en una determinada región X, ¿verdad? Que hace algo como así, ¿verdad? Viene por acá y luego cambia y hace algo así, tendría que en este punto, ¿verdad? Un de phi de X, ¿verdad? Si esto es phi y esto es X, pero aquí sería como un valor X', ¿ok? Tendría un de phi de X igual a infinito, ¿verdad? Pero para tener un de phi de X igual a infinito necesito energía infinita, lo cual no es posible, ¿verdad? Entonces hay una restricción física sobre la variación del campo eléctrico, perdón, sobre la variación del potencial eléctrico. El potencial eléctrico sí es siempre continuo, ¿verdad? Ok. Notemos que el campo eléctrico, ¿verdad? Está definido como, aquí lo tenemos definido con menos la derivada, ¿verdad? De x, ¿verdad? Esta es una de las relaciones que encontramos acá, ¿verdad? Entonces, si este campo es discontinuo, no me importa, ¿verdad? Si el campo eléctrico es discontinuo, porque por el medio del proceso, ¿verdad? De la derivación o la integración, esas constantes van a desaparecer. Entonces, no hay problema, ¿verdad? Ok. Bueno, esos son como repasos, ¿verdad? Son leyes que no las vamos a evaluar, o sea, simplemente las vamos a utilizar como base para derivar algunas de las cosas que necesitamos. No se preocupen, no van a entrar en ninguna evaluación. Ok, entonces tenemos el primer mecanismo que es el de arrastre. Ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Es el mecanismo tradicional que hace que la función, que la ley de Ohm funcione, ¿verdad? V es igual a I por R. La famosa ley de Ohm. De hecho, describe el mecanismo de arrastre. Supongamos que yo tengo un material semiconductor homogéneo y le aplico una tensión entre sus bornes. Bueno, intuitivamente yo sé que los electrones se van a ver atraídos hacia el borne positivo y los huecos se me van a atraídos hacia el borne negativo, ¿verdad? Las condiciones electrostáticas que ya conocemos. Esta E de acá en realidad es el campo eléctrico, ¿verdad? Ahora, en la vida real, esos portadores no se mueven libremente. Si pensamos en un hueco, por ejemplo, un hueco se va moviendo, ¿verdad? Alrededor de la rejilla. La rejilla que es muy densa, ¿verdad? Que conecta todas las moléculas de silicio o el material que estamos usando para construir el semiconductor. Bueno, las fuerzas interatómicas de esa rejilla, obviamente, pues alteran el camino, ¿no? Del portador. El portador sufre, ¿verdad? O se ve impulsado por un campo eléctrico. Los huecos se mueven en dirección del campo eléctrico, ¿verdad? Van del potencial positivo al negativo, entonces van en dirección del campo eléctrico. Pero él se topa con obstáculos en el medio. La rejilla, ¿verdad? Puede encontrarse con los átomos de silicio, ¿verdad? Los átomos de silicio pueden estarse moviendo por, digamos, por efectos térmicos también o mecánicos. Puede toparse con iones. Este podría ser un ion, ¿verdad? De precisamente algún material que pusimos para generar, ¿verdad? En nuestro semiconductor, ¿verdad? Entonces, pues obviamente hay un rechazo, ¿verdad? Si el hueco se encuentra con un ion que está atado, ¿verdad? A la rejilla, que es de valor positivo, obviamente la fuerza electrostática lo rechaza hacia atrás, ¿verdad? Entonces, en realidad el camino del hueco es bastante accidentado, ¿verdad? Recordemos que lo mismo le pasaría a un electrón, ¿verdad? Pero yo puedo en principio suponer que macroscópicamente los electrones o los huecos, en este caso estamos viendo huecos, se mueven en la dirección de campo con una velocidad de arrastre VD. Ya que lo que estoy haciendo es, si yo supongo que tengo muchos portadores, y ya vimos que tenemos del orden de 10 a la 16, 10 a la 15 portadores,
moviéndose en volúmenes de centímetros cúbicos o mucho menos, de hecho, micrómetros cúbicos, yo puedo suponer que en promedio los portadores se mueven a una determinada velocidad constante. Estoy tratando de aplicar los principios de física o mecánica de Newton fundamental, ¿no? ¿Verdad? Ok. Ok, entonces, y estoy suponiendo una velocidad constante. O sea que si yo supongo una velocidad constante, no hay aceleración, y yo estoy seguro que un portador X me va a recorrer una distancia D en un tiempo T dado. Entonces, tengo esa relación de velocidad constante. Bueno, pero yo quiero cuantificar, ¿verdad? Esa relación, ¿cómo la cuantificamos? Bueno, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Yo voy a agarrar un pedacito de material, lo voy a definir de una manera que para mí sea práctica, ¿verdad? De manipular, en este caso con coordenadas cartesianas. Voy a suponer que tengo un pequeño bloquecito, ¿verdad? De este tipo, polígono de este tipo, ¿verdad? Para definir mi trozo de semiconductor. Bueno, la definición formal de corriente es el volumen de carga de Q que cruza un plano A, que sería este plano de acá, normal a la velocidad de arrastre del portador en un tiempo dado de t. Es como la definición. ¿Ok? Recordando, ¿verdad? Que yo supongo que mis portadores se mueven en esta dirección con una velocidad y que la velocidad en realidad es un vector, o sea, tiene una dirección. Yo lo único que necesito es calcular cuánto carga pasa por ese plano en un pequeño tiempo. Y esa es la definición formal de corriente, ¿verdad? Igual a dQ de t. Bueno, volviendo a lo que conocemos. Si yo tengo tengo velocidad constante, suponiendo que yo tengo puedo definir un pequeño volumen que tenga también, ¿verdad? Un área transversal igual a A y que tenga una longitud igual a D. O sea, estoy definiendo este volumen que tengo aquí atrapado, ¿verdad? Dentro del semiconductor. Bueno, yo lo que necesito es encontrar cuánto carga hay ahí. Y luego encontrar un tiempo después la cantidad, o sea, o yo puedo suponer que un tiempo después esa carga se va a haber ido, que ya no va a estar ahí. Va a haber otra carga porque la carga sigue entrando por la izquierda, ¿verdad? Sigue entrando por acá la carga, pero la carga original que había en ese momento, yo puedo suponer, a grosso modo, ¿verdad? Así, de una manera muy estadísticamente hablando, ¿verdad? Que en promedio toda la carga que estaba ahí se me va a haber ido un tiempo después de ese volumen. ¿Cómo calculo ese volumen? Bueno, ese volumen, puesto que estoy suponiendo que tengo una velocidad constante, es igual a la velocidad de arrastre por dt, ¿verdad? Vean que eso es la ley simplemente una ley de movimiento, ¿verdad? Donde tengo aceleración, velocidad constante, ¿ok? De la velocidad constante que yo tengo, ¿verdad? Metros sobre segundo, por los segundos que yo ocupo en cruzar dicha distancia, me dan d. ¿Okay? Ahora, yo a esta velocidad la voy a llamar de una manera un poquito más descriptiva, la voy a llamar VAP, porque vamos a suponer que acá lo que tenemos son huecos. ¿Okay? Entonces yo voy a suponer que esto de acá es una velocidad de arrastre de huecos. Eso es lo que quiere decir esta A que hay aquí arriba. Velocidad de arrastre, y este P de abajo me dice el tipo de portador que tengo. Portador positivo, huecos. Entonces, yo sé que esta distancia la puedo definir en función de estas dos variables. ¿Cómo defino el volumen? Bueno, el volumen sería multiplicar este D por el área transversal del cubito, ¿verdad? Que definí, que sería igual a A. Entonces, dV es igual a D por A, que es igual a la velocidad de arrastre de los huecos, dt por A. Bueno, ¿y cuánta es la carga que hay ahí? Bueno, la carga que hay ahí va a ser igual a la concentración de huecos que tengo, ¿verdad? El número de huecos que tengo por centímetro cúbico multiplicado por Q, la carga fundamental, que en este caso es positiva porque estamos hablando de huecos. O sea que dQ es igual a toda esta expresión de acá. QP por A, la velocidad de arrastre de los huecos por dt.
Vamos a definir algo que se conoce como densidad de corriente. No vamos a hablar en términos de corrientes, porque queremos dejar que estas fórmulas generalizadas en términos del área del dispositivo. Eso es muy importante para cuando vayamos a hacer modelado de dispositivos reales. ¿Okay? Entonces yo voy a definir la densidad de corriente como básicamente la corriente sobre el área transversal del dispositivo, ¿verdad? Entonces acá es la corriente, ¿verdad? Sería I, ¿verdad? Dividido sobre el área transversal del dispositivo. Entonces tomar esta fórmula y dividirla entre A de T, ¿verdad? Y por lo tanto, yo puedo estipular, ¿verdad?, que la densidad de corriente, y por eso es una J, ¿verdad?, de arrastre de huecos para un dispositivo semiconductor es igual a QP V sub P A. Esa es la velocidad de arrastre de los dispositivos. Más o menos. ¿Cómo sería la de los electrones? ¿Ustedes qué creen? ¿Sería igual? ¿Debería ser igual? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién se aventura a decir? ¿Cómo sería la expresión de densidad de los electrones? Le regalo 2 puntos, a ver, al que me lo diga primero. 2 puntos en un examen. Ok, sería Q Ajá. N por VAN. A N. Muy bien, ¿quién es, perdón? Gabriel Conejo. Gabriel. ¿Qué carga tiene un electrón, positiva o negativa? Ah, sí. Menos adelante. Exacto, tendría que haber un menos ahí, ¿verdad? Bueno, pero tiene los 2 puntos, Gabriel, está bien. Es exactamente la misma, ¿verdad? Solo que en términos de los electrones y con un menos porque la carga, el dQ que tenemos para un electrón, ¿verdad? Para los electrones sería igual a menos QN de V, ¿verdad? Esa sería toda la carga que tengo yo atrapada en ese volumen acá, si estuviera hablando de electrones en lugar de huecos. ¿Okay? Lo único que cambia es este valor, ¿verdad? Por la carga negativa del electrón. Ok, muy bien, ahí Gabriel se ganó los 2 puntos. Entonces es igual, ¿verdad? Noten, ¿verdad? La diferencia en el signo. ¿Por qué? Porque los electrones tienen carga negativa. Vean que los electrones se mueven también por el efecto del campo eléctrico, solo que su efecto es contrario, ¿verdad? Fíjense que los electrones se mueven hacia la izquierda, ¿verdad? Van contra el campo eléctrico. Eso quiere decir que la carga, que la corriente total que hay en este dispositivo es igual a 0. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Usted está de acuerdo? Profe, está lloviendo mucho aquí. ¿Podría repetir ese último que dijo, Bueno, por favor? en realidad es una pregunta con trampa. Si yo tengo huecos que van en esta dirección, ¿verdad? En función del campo eléctrico y electrones que van en la dirección contraria, la corriente en el dispositivo neta es igual a 0. Piensen un poquito. Pero la corriente sería el cambio de la carga en el tiempo. Sí. Y eso significaría que la carga se está cambiando, entonces no sería cero la... Dice, pero una está cambiando, una va en aquella dirección y la otra va en aquella dirección. ¿No se suponía que los positivos se movían un toque más lento? Suponiendo que no hay ese problema. De hecho, eso no tiene... ese problema. Ok. Recuerden lo siguiente. Yo defino la corriente técnica siempre ¿verdad? En esta dirección, ¿verdad? Esta es la corriente técnica. Y los electrones se mueven al revés de la corriente técnica. Entonces, en realidad yo tengo una corriente de huecos y tengo una corriente de electrones. ¿Están de acuerdo? Bueno, N. ¿Por qué? Porque aquí tengo portadores huecos que van en esta dirección y aquí tengo electrones que van... Esto está muy feo, ¿no? Tengo huecos que van hacia la izquierda y electrones que van hacia la derecha. Entonces, no, ¿verdad? También se suma la corriente total es igual a IP más IN.
Eso no se preocupen. Esto siempre cuesta, ¿verdad? Pero eso es porque algunas veces vamos a ver que el signo cambia, ¿verdad? Y ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué? Si los electrones van para el otro lado y el profe puso la corriente apuntando hacia la derecha. Bueno, porque recordemos por la definición de corriente técnica, ¿verdad? En realidad la corriente técnica va en contra de la corriente de electrones. Entonces, en realidad se supone que no, que aquí la corriente no es cero. Por dicha, porque si no, esto no funcionaría, ¿verdad? No habría manera de hacer que esto funcione, ¿verdad? Siempre voy a tener una corriente de electrones y una corriente de huecos que se me van a cancelar. Eso puede ser un problema. Aunque en realidad, como vamos a ver más adelante, generalmente una de estas dos corrientes va a ser mayor que la otra. Y eso es inevitable. Ahí entra aquello que usted estaba diciendo ahora hace un momento de la movilidad. ¿Ok? Esto lo podemos ver más o menos en lo que se conoce como lo siguiente, ¿verdad? Muy bien, yo sé que los electrones se me mueven con una determinada velocidad, pero ¿a qué velocidad? Yo necesito, ¿verdad? De alguna manera relacionar esa velocidad con el campo eléctrico. Fíjese que hasta ahora no tenemos ninguna relación, ¿verdad? Entre velocidad y campo eléctrico. Bueno, existe también un promedio macroscópico de esa velocidad que está relacionado con dos parámetros que se conocen como movilidad. La movilidad, al igual que muchas otras cosas, ¿verdad? En la física de dispositivos, es como una especie de constante que engloba un promedio de efectos. Básicamente la movilidad, que yo no sé por qué no lo puse acá, que se da generalmente en centímetro cuadrado voltio segundo, es una de esas constantes físicas, ¿verdad? Inventadas que uno utiliza para simplificar, ¿verdad? Con solo notar, ¿verdad? Las unidades que tiene, uno se da cuenta que esto está hecho para acomodarse, ¿verdad? Para poder trabajar. De alguna manera no es una unidad que yo pueda derivar de un fenómeno físico real, ¿verdad? La movilidad es básicamente una constante que me dice que la velocidad crece linealmente en función del campo eléctrico. O sea, si yo tengo un campo eléctrico aplicado en un material semiconductor, la velocidad de los portadores tiene esta forma, ¿verdad? Bueno, de hecho parte de cero, ¿verdad? Aquí cursa cero, ¿verdad? Okay. Tiene una pendiente mu. Eso es lo que yo llamo movilidad. Es una manera de resumir todos los fenómenos físico-cuánticos que tenemos ahí metidos, ¿verdad? En una sola constante. Y funciona bastante bien. Note, sin embargo, que los electrones se mueven contra el campo eléctrico. ¿Ok? Lo que acabamos de hablar. O sea que más bien la velocidad de los electrones va a ver su constante de una manera negativa. O sea que más bien los electrones se van a ir para el otro lado conforme yo aplico un campo eléctrico. O sea que en realidad lo que tendría, ¿verdad? Sería algo así, ¿verdad? Para el caso de los electrones. Esto sería mu P y esto sería mu N, ¿verdad? ¿Ok? La velocidad iría para el otro lado. Por lo tanto, yo puedo, ¿verdad? Sustituir estos dos valores acá. Y note que desaparece el signo, ¿verdad? El signo que tenemos en la expresión anterior al multiplicar, ¿verdad? Este menos Q, multiplicarlo por este parámetro de densidad, nos da, ¿verdad? Que se desaparece este signo de acá, ¿verdad? Menos por menos me da más. Y yo puedo decir que entonces la corriente de arrastre total, la densidad de corriente de arrastre total de mi dispositivo es igual a Q por el campo eléctrico aplicado por N mu sub N más P mu sub P. Y esta es la fórmula de la corriente o la densidad de la corriente técnica, ¿verdad? Ahí tengo la suma que les estaba diciendo. Ok. Vean qué interesante, porque si ustedes se dan cuenta, esto ya se parece a la ley de Ohm, ¿verdad? Esto es densidad de corriente. Y esto de acá es campo eléctrico, que está relacionado con el voltaje. Entonces, está apareciendo algo parecido, ¿verdad? La ley de Ohm. Está apareciendo acá un parámetro Qn mu sub n más P mu sub P. ¿Ok? Algo parecido, en este caso, una especie de conductividad, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a volver a eso.
El problema con la movilidad es que no es siempre posible establecer esta relación. Y eso es particularmente grave ya en los procesos modernos, ya debajo de un micrómetro. O sea, ya es básicamente todo lo que se hace ahora, exceptuando pocas excepciones. Debajo de un micrómetro, estas relaciones no empiezan a ser tan ciertas si el campo eléctrico es muy grande. ¿Por qué? Porque, bueno, porque los dispositivos son más cortos, ¿verdad? Y recordemos, ¿verdad? Que si yo tengo 2 puntos, ¿verdad? A, B, suponiendo que mi material es homogéneo en cualquier dirección, yo puedo suponer, ¿verdad? Que si eso es así, ¿verdad? El campo eléctrico aplicado, ¿verdad? Va a ser igual entre estos 2 puntos, en términos de magnitud, va a ser igual a la tensión que haya en los mismos, ¿verdad? Si esto es Q, sobre la distancia que haya entre los 2 puntos, ¿verdad? Si yo tengo un material homogéneo, yo puedo suponer esto, ¿verdad? Simplemente la diferencia de voltaje entre el largo del material. Como los dispositivos los hemos ido haciendo cada vez más cortos, o sea, él es cada vez más pequeño, aunque yo mantenga un voltaje bajo, 1 voltio, 1.3 voltios, el campo eléctrico ha crecido mucho. Y eso hace, ¿verdad?, que los dispositivos se saturen, o mejor dicho, que los portadores dentro de los dispositivos saturen en velocidad. Piénselo bien, ¿verdad? Ustedes lo que tienen es portadores moviéndose entre un montón de obstáculos, ¿verdad? Entonces, entre más velocidad ustedes le pongan, ¿verdad? Más probabilidades hay que el portador choque, ¿no? Entre más rápido uno corre, más probabilidades de chocar hay, ¿verdad? Eso nos pasa hasta a nosotros los humanos, ¿verdad? O sea, por eso hay más accidentes en una autopista que en una presa, ¿verdad? La gente va más rápido, hay más probabilidades del choque, ¿verdad? Porque hay densidad, ¿verdad? Hay mucha densidad de autos, la distancia media que hay sin obstáculos es corta, ¿verdad? Y vamos muy rápido, muy difícil de detenerse. Entonces es muy probable, ¿verdad? Que un electrón que viene, por ejemplo, libre por acá, choque, ¿verdad? Y choque muy a menudo. Entonces normalmente la velocidad de los portadores tiende a saturar a un valor aproximado al que tenemos ahí. Aproximadamente 10 a la 7. Está por acá. Centímetros sobre segundo. Como los electrones tienen más movilidad, saturan primero, que es lo que vemos en la curva. Saturan un poco antes. ¿Por qué? Porque se pueden mover más, ¿verdad? Son más sensibles, ¿verdad?, al campo eléctrico. Entonces, si el campo eléctrico aumenta, ya un electrón en aproximadamente sería 10, 20, 30, 40 a la 4 voltios por centímetro, ya está saturado en velocidad, ¿verdad? Mientras que un hueco necesitará un campo eléctrico alrededor de 20, ¿verdad? Por 10 a la, perdón, 20 por 10 a la 10, ¿verdad? 10 a la 5, 10 a la 6 y 20 por 10 a la 5. Ahí esto es 40 por 10 a la 4, está mal, ¿verdad? Eso es 40 por 10 a la 4 voltios sobre centímetro. Entonces, ¿verdad? Es casi el doble, ¿verdad? O sea, el hueco necesita un campo eléctrico de, bueno, de un orden de magnitud mayor prácticamente para saturar. No el doble, campo. Casi una década. Bueno, no es una década, es como una octava. Pero bueno, anda por ahí. No, no es una octava, es más de una octava. Bueno, generalmente uno tiene una fórmula, ¿verdad? Para encontrar en realidad la velocidad. Es una fórmula empírica derivada a punta de muchas mediciones, ¿verdad? Para materiales, bueno, en este caso esto es para el silicio, ¿verdad? Se dice que la velocidad es igual a esta expresión, ¿verdad? Que esto tiende, ¿verdad?, a μx por E, a μx, o sea, la movilidad del portador por el campo eléctrico. Si el campo es muy bajo, ¿verdad? Si el campo es muy bajo, esto de acá
es mucho menor que 1, ¿verdad? Entonces, me queda prácticamente solo esta expresión, ¿verdad? Y si al revés, ¿verdad? Si el campo eléctrico es muy alto, esta expresión empieza a dominar, ¿verdad? Y básicamente se me va a ir mu x v con este sobre v, con este arriba, y lo que me va a ir es v sat arriba, ¿verdad? Para campos muy altos, ¿verdad? Cuando E tiende a infinito, ¿verdad? Tenemos esas dos condiciones. Que son estos dos extremos que tenemos acá, ¿verdad? Para infinito, pues, v de v sat, y para campos muy bajos, ¿verdad? Tenemos esta relación, ¿verdad? Proporcionalidad, que es la que acabamos de hablar. Bueno, primer problema. Segundo problema. Ustedes ya lo pueden sospechar. Si el electrón se ve afectado por la rejilla, entre más dope yo un material, entre más átomos, entre más electrones meta, obviamente tiene que disminuir la velocidad. Efecto presa, ¿verdad? Si ustedes agarran la pista Cartago o la General Cañas un viernes a las 5 de la tarde, está todo el mundo, bueno, ahora no, pero digamos en tiempos normales, prepandémicos, está todo el mundo en la calle. ¿Cuál es la velocidad promedio en la autopista? 15 kilómetros por hora. No se puede más, ¿verdad? Es igual, ¿verdad? Si yo empiezo a dopar el material semiconductor y le meto muchos portadores, pues yo quiero muchos electrones para tener mucha corriente, o muchos huecos para tener mucha corriente. Tarde o temprano los huecos hay tantos, ¿verdad? Y los electrones hay tantos, que ya no nos podemos mover, ¿verdad? Somos demasiados para la autopista. Entonces hay un límite también de movilidad debido a la saturación por exceso de portadores. ¿Y cuál otro fenómeno me podría afectar la movilidad? ¿A ustedes cuál se les ocurre? Ahí doy 2 puntos extra para ese también. ¿Qué otro fenómeno? ¿Cuál es muy común, ¿verdad? Que hemos estado viendo? Afecta mucho a los semiconductores. ¿Qué otro parámetro físico? La temperatura. Marco, muy bien, la temperatura. No le voy a preguntar si la mejora o la empeora, ¿verdad? Porque habría que estudiarlo, ¿verdad? Pero siempre, vean, los semiconductores siempre son afectados por la temperatura. Y entonces es de esperar también que la temperatura afecte la movilidad. Entonces aquí tenemos los dos casos, ¿verdad? La movilidad, cómo va disminuyendo, ¿verdad? En función de del dopado, ¿verdad? Si yo lo empiezo a dopar mucho, ¿verdad? Aquí estoy aumentando el número de portadores que meto sobre centímetro cúbico, tarde o temprano la movilidad empieza a caer, ¿verdad? Se empieza a ir para abajo. Por ese fenómeno de saturación del medio, ¿verdad? Estamos saturando la autopista, ¿ok? Y además tengo una relación, ¿verdad? Que es una relación de ley de potencia, de T a la menos 2,3 aproximadamente, que dice que conforme la temperatura aumenta, también baja la movilidad. Esto es quizá un poquito más difícil de explicar, pero piénsenlo ustedes. Si aumenta la temperatura, y yo puedo dar un punto extra, a ver quién me lo dice. Si aumenta la temperatura, ¿qué aumenta en el semiconductor? Portadores ¿No? minoritarios. Exacto, Andrés fue. ¿Quién fue el que habló? ¿Cuál de los dos? Es que me Ok. salieron dos a la vez, Andrés Charpentier y otro. Y yo, Diego, pero no sé cuál de los dos respondió correcto. Yo Bueno, dije Diego portadores y Andrés. minoritarios. Diego y Andrés, les doy la pregunta. Diego Andravar y Andrés Charpentier, les doy un punto. Recuerden, ¿verdad? Los portadores minoritarios empiezan a crecer y, bueno, se produce algo parecido al dopado, ¿verdad? Empieza a haber mucha gente en la carretera, ¿verdad? Entonces, es inevitable, ¿verdad? Que al conectarse el material esos portadores se me vuelvan más lentos porque ya empiezan a aparecer huecos y electrones extra y que están chocando, cancelando, se están afectando la conducción, ¿verdad? Y además, pues la rejilla térmica empieza a moverse, la rejilla, perdón, se empieza a mover por efectos térmicos también, ¿verdad?
Entonces eso hace que haya una disminución, ¿verdad? Generalmente este efecto es mucho más fuerte que el efecto de temperatura es mucho más fuerte que el efecto de dopado, ¿verdad? Pero bueno, recordemos que el efecto de dopado es un efecto estático. Yo dopo el material y ahí me quedo. El efecto de temperatura es dinámico, ¿verdad? Ocurre mientras el dispositivo está funcionando. Muy bien. La movilidad. Se puede entonces modelar de esta manera empíricamente. Esas dos son funciones, ajustes empíricos, numéricos, que se han utilizado para tratar de ajustar, digamos, este parámetro para tener mediciones más reales, perdón, cálculos más reales. Entonces han sacado, estos son curvas que se han obtenido en mediciones. ¿Por qué? Porque recordemos que la movilidad en sí no es un efecto físico per se, ¿verdad? Es la suma o el promediado de un montón de efectos físicos. Entonces, estas dos ecuaciones, ¿verdad?, se utilizan normalmente para ajustar, digamos, la movilidad en términos reales. Entonces, yo les voy a tirar un par de problemillas, ¿verdad?, de esto, por ahí la clase que viene, o si no, para las prácticas, para los exámenes, para que vean cómo se usan. Son complicados, en realidad estas ecuaciones hay que meterlas en código, qué sé yo, en un programita en Python para poderlas utilizar, ¿verdad? Y generalmente en realidad uno no hace mucho cálculo a mano con esto. Generalmente uno ya estas cosas las va a ir a ver en un simulador. ¿Okay? Entonces no es algo como con lo cual uno trabaja a diario cuando está haciendo cálculos, ¿verdad? Ya el simulador básicamente va a tomar en cuenta esto para cuando él tenga que evaluar cómo funciona el dispositivo a distintas temperaturas. Así que no hay que preocuparse mucho por esto. Igual algún problemita por ahí puede salir de utilizar alguna de estas dos ecuaciones, pero como ven son bastante fáciles de resolver y ustedes los van a tener, ¿verdad? Ahí en su formulario. Aquí están los exponentes que hay que usar para esas ecuaciones. Bueno, entonces la idea sería ahora hacer algunos ejercicios en realidad para ver cómo nos movemos con esto y cerrar con el tema de resistividad que dejamos pendiente, ¿verdad? Hace unas cuantas diapositivas atrás. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios, más o menos para tener una idea clara de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, tengo que abrir el borrador para poder escribir ahí. No sé por qué no. No me abrió, pero aquí ya lo abro. Vamos a hacer entonces un par de ejercicios muy básicos. La idea es que veamos, digamos, cómo aplicar estas cosillas y luego cerraríamos con el tema de aquí ya está. Okay. Fácil. Listo, vamos a hacer un share de todo el escritorio, mejor para que sea más fácil. Lo que sí es que bueno, ya apagué mi cámara, así que no salgo yo. Si no hay un doble efecto. Ok, entonces tenemos el primer ejercicio. Dice, se aplica una tensión de 1 voltio. Perdón, se los tapé. Se aplica una tensión de 1 voltio en una pieza uniforme de silicio de 1 micrón de largo, suponiendo una movilidad de los portadores, en este caso electrones, aquí les digo todo, ¿verdad? N de 1350 centímetros cuadrados voltios segundo. Esa es generalmente la movilidad promedio, ¿verdad? Para un material relativamente no muy dopado, ok, silicio. Y me piden averiguar porque no lo tengo acá, quería ver la diapositiva. Me piden averiguar la velocidad de los electrones. Ya que yo me podría, bueno, si ustedes se vienen por acá, ¿verdad? 1350 anda por aquí, o sea que estamos en un dopado relativamente bajo, ¿verdad?
alrededor del 5 o 1 por 10 a la 15, anda por ahí, 5 por 10 a la 14, 1 por 10 a la 15, ¿verdad? Es un dopado que anda más o menos por esta región, ¿verdad? Y de hecho, uno más o menos podría, ¿verdad? Calcular la velocidad. Hay unos gráficos en el PIRRET que puede utilizar uno para hacer esos cálculos. Pero bueno, nosotros vamos a, pero esas aproximaciones, vamos a hacer el cálculo tal cual. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto tardan los portadores en atravesar la pieza totalmente? Si yo tengo un portador al inicio de la presa, ¿cuánto tardan en atravesar ese micrómetro? Vean que no estoy definiendo el área de la pieza. Entonces, tengo que trabajar en unidades sobre centímetro, ¿verdad? Cuadrado, ¿verdad? Porque no estoy definiendo el área, digamos, transversal de la misma. Por eso es que normalmente estas relaciones se utilizan sobre centímetro cuadrado para no tener que trabajar con eso. Ok, entonces, y se ve el borrador, qué mal, otra vez lo vuelvo a abrir. Vamos a ver. Entonces tengo que V es igual a 1 voltio, L igual a 1 micrómetro, ok. Me dice, bueno, que es silicio y la movilidad es 1350 centímetro cuadrado sobre voltio por segundo. ¿Ok? Esa es la movilidad que tengo del material. Vamos a suponer, ¿verdad? El material es uniforme. O sea, lo que me están diciendo es que el material es muy uniforme. Entonces yo puedo suponer que, bueno, que tiene una forma, qué sé yo, supongamos que es esta, ¿no? La forma del material. Me están diciendo que tiene un largo, ¿verdad? L igual a 1 micrómetro. Y puesto que el material es uniforme, yo puedo suponer, ¿verdad? Que las condiciones físicas del material son homogéneas, ¿verdad? Donde quiera que yo vaya, sin importar el eje, voy a tener las mismas condiciones físicas de funcionamiento. Entonces yo puedo suponer que el campo eléctrico, entonces, en este material, si supongo esta dirección como X, va a ser igual al voltaje aplicado entre el largo de mi material. Y aquí lo que me están diciendo es que me están poniendo una batería de 1 voltio, ¿no? Están haciendo algo así, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale el campo eléctrico entonces? Esto es 1 voltio sobre 1 micrómetro, ¿verdad? Vamos a pasarlo a voltios por centímetro, ¿verdad? Porque eso me ayuda un poco, ¿verdad? Entonces, 1 voltio un micrómetro, ok. Esto sería igual por, no. Vamos a ver, micrómetros, tengo 10 a la 4, ¿verdad? Micrómetros en 1 centímetro, ¿verdad? En 1 metro tengo 10 a la 6, así que en 1 centímetro tengo que tener 10 a la 4. Se me va esto por esto. Y eso lo que quiere decir es que tengo 1 por 10 a la 4 voltios por centímetro. Y por lo tanto, la velocidad, ¿verdad? De los huecos, perdón, de arrastre de mis electrones sería igual a la movilidad, ok, por el campo eléctrico. Recordemos que aquí hay un menos, ¿verdad? Esto sería igual a menos 1350 centímetro cuadrado voltio segundo por 1 por 10 a la 4 voltio centímetro. Pero es importante guardar las unidades, ¿verdad? Centímetro con centímetro cuadrado, voltio con voltio, y eso es igual a menos, aquí lo tengo apuntado, 1,35 por 10 a la 7 centímetros sobre segundo. O sea que en realidad, si el campo va en esta dirección, vea que el campo va en esta dirección por la definición que tenemos de los electrones van para allá, ¿verdad? Eso es lo que estoy diciendo. Van para el otro lado con esta velocidad que tengo acá.
¿Está claro? Por ahora solo sustitución, ¿verdad? Pero es para que vean más o menos el procedimiento. ¿Cuánto sería el tiempo? A ver, ¿qué proponen ustedes? Suponemos que tengamos un electrón aquí. ¿Cuánto tarda el electrón en atravesar toda esta pieza de metal? De semiconductor, perdón, de silicio. Un punto, a ver, ¿quién me lo dice? Y no, A ver, digan, no importa. No importa si se equivocan. Vea, ustedes ya vieron que yo meto la pata cada rato. y no sé si decir como velocidad es igual a distancia entre tiempo. Exactamente, nada más, ¿verdad? Entonces, es L entre V, ¿no? VT es igual a L, ¿no? La distancia. Esto es, ay, pero no anoté quién fue el que me habló. Gabriel Conejo. Gabriel Conejo, otro punto más. Vean que como es fácil porque como estamos suponiendo que los electrones se mueven a una velocidad constante, podemos utilizar esas leyes, ¿verdad? Básicas de movimiento constante, físicas. Obviamente es una aproximación, pero funciona muy bien por la gran cantidad de portadores que tenemos. Entonces, bueno, esto va a ser igual a un micrómetro, ¿ok? Sobre 1,35. Aquí podemos utilizar, ¿verdad? El valor de la magnitud, ¿verdad? Para no tener que jalar el signo, ¿verdad? Menos 1,35 por 10 a la 7 centímetros sobre segundo, ¿verdad? Por, bueno, que hay que jalarse este centímetro, un centímetro, bueno, darle la vuelta a lo que teníamos allá arriba, ¿verdad? 10 a la 4 micrómetros. Y, ¿verdad? Esto es micrómetro, micrómetro, centímetro, centímetro, y me queda segundos, ¿verdad? Y eso es igual a 7,4 picosegundos. O 10 a la menos 12, para los que todavía no están muy dochos, ¿verdad? Con la notación ingeniería, que espero que la vayan, ¿verdad? Obteniendo. Vean qué rápido, o sea, en un micrómetro, que es una distancia muy grande, en realidad, en un semiconductor, lo atravesamos en 7,4 picosegundos. O sea, el electrón. Se mueve muy rápido, ¿verdad? Alrededor a través de ese material. Bueno, ¿todo claro? Vamos a guardar este. ¿Alguna duda? Porque ya lo voy a cerrar. ¿Todo bien? No, No, ¿Sí? profe, todo bien. Sí, ¿qué No, pasa, profe, todo Julio? bien. ¿Todo bien? Ah, bueno. Voy a desconectarme 5 minutos. Bueno, no me voy a desconectar, voy a parar por 5 minutos para tomar un vaso de agua un poco ronco. Y volvemos con el siguiente problema y lo que nos queda. ¿Está bien? Y así descansamos un poquito. Entonces volvemos con el siguiente problema en 5 minutos. Nos vemos a la 1:04 por ahí. ¿Están de acuerdo? Nos vemos.
Bueno, aquí estamos de vuelta. Vamos a hacer el siguiente ejercicio entonces. Dice, en un experimento se desea que las corrientes de arrastre de huecos y electrones, a mí me faltó poner esto, ahí lo tengo que corregir, sean iguales. ¿Cómo se seleccionan las densidades de los portadores? Suponga la movilidad de los electrones 1350 centímetros cuadrados sobre voltio segundo y mu sub p, movilidad de los huecos, 480 centímetros cuadrados sobre voltio segundo. Ok. Bueno. Lo primero que tenemos que decir, ¿verdad? Es que nos están estipulando, ¿verdad? Que la densidad, perdón, la densidad de arrastre de electrones es igual a la densidad de arrastre de huecos. No es lo que nos está dando a entender el problema. Entonces, bueno, aquí se aplica la fórmula, ¿verdad? Q, N, mu sub N, campo eléctrico, tiene que ser igual a QP, mu sub P, campo eléctrico. O sea, mu sub N, ¿verdad? Por N es igual a mu sub P por P, ¿verdad? Porque básicamente se me están yendo ahora campo eléctrico y la carga fundamental. Muy bien, entonces tengo una ecuación. Pero tengo dos incógnitas, ¿verdad? Mu sub N y mu sub P son constantes, ya me las dieron. Tengo N y tengo P. Bueno, tengo una fórmula. Dos incógnitas. Me falta entonces otra fórmula. ¿Qué otra fórmula puedo usar? Bueno, esto no hay puntos porque esto es muy fácil. ¿Qué otra fórmula podría usar? Cuando tengo concentración de portadores, ¿cuál fórmula me puedo sacar siempre de la manga? Ley de acción de masas. Muy bien, la ley de acción de masas, Gabriel. NP. Recuerden, este es el comodín, ¿verdad? Para cuando tengo problemas con concentración. NI cuadrado, ¿verdad? Entonces yo puedo utilizar esta segunda ecuación para complementar y el sistema que me hace falta, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, ¿verdad? Que N sobre P, bueno, reacomodando esta ecuación de acá, es igual a mu sub P sobre mu sub N. ¿Ok? Recordemos entonces, ¿verdad? Que entonces yo puedo decir que N es igual a NI cuadrado P o que P es igual a NI cuadrado sobre N. Cualquiera de esas dos, ¿verdad? Aproximaciones son válidas. Entonces voy a utilizar esta de acá, ¿verdad? Me voy a venir por aquí, la voy a sustituir. N, ¿verdad? Sobre N y cuadrado sobre N es igual a mu sub P sobre mu sub N. ¿Ok? O sea que N cuadrado, ¿verdad? Es igual a NI cuadrado mu sub P sobre N. O lo que es lo mismo, ¿verdad? N es igual a la raíz, a la relación entre mu sub P, mu sub N por NI. O sea que ya tengo una manera de encontrar mi concentración de electrones y luego puedo utilizar, ¿verdad? Con el N que yo encuentre, despejar, ¿verdad? Mi P o directamente, ¿verdad? Por la relación, ¿verdad? Que ya hemos visto, yo puedo decir, ¿verdad? Que P es igual a la raíz de mu sub N sobre mu sub P por NI, ¿verdad? Esta es mu sub N. Esta sería la otra solución. Muy bien.
Digamos que esto es algebraicamente correcto. Vamos a ver numéricamente qué es lo que pasa. Habíamos dicho que mu sub n era 1350. No la puse, ¿verdad? Entonces, despejemos de una vez. Mu sub n sobre mu sub p es igual a 1350 centímetro cuadrado voltio segundo sobre 480, ¿verdad? 480 centímetros cuadrados voltio segundo. Y esto es aproximadamente 2,81, que es normalmente lo que habíamos hablado, ¿verdad? De la relación que hay entre la movilidad de los huecos y los electrones, ¿verdad? Los electrones tienen una movilidad aproximadamente 3 veces superior que los huecos, para la misma cantidad de dopado y en la misma temperatura. Entonces, la raíz de esto, ¿verdad? Si ustedes sacan la raíz de esta relación de acá, ¿verdad? Se van a dar cuenta entonces que P es aproximadamente 1,68 n sub i y n es igual a 0,596 n sub i, ¿verdad? Ahora no sé el valor y metiéndolo, bueno, acá al inverso, no, acá este valor directo entra acá, ¿verdad? Y acá entra esto multiplicado a la menos 1. Bueno, a 1, perdón, a la inversa, ¿verdad? La recíproca. Ok, noten lo siguiente, vean que las relaciones de huecos y de electrones son muy bajas, ¿verdad? De hecho, la de n es menor que el número de portadores intrínsecos. Eso lo que quiere decir es que normalmente el problema que yo les decía, ¿verdad? De que la densidad total de corriente, de arrastre, y de hecho vamos a ver que lo mismo pasa en difusión, de un material igual a la corriente de arrastre de huecos, bueno, electrones, más la corriente de arrastre de huecos. Normalmente es algo muy estricto porque generalmente, como podemos ver, para que haya más o menos el mismo número de huecos y electrones, o sea, para que más o menos tengamos la misma densidad de huecos y electrones, los niveles de portadores son muy bajos. Fíjese que NI es 1 por 10 a la 10. O sea que tenemos muy poquitos portadores. Recordemos que tenemos 10 a la 22, 5 por 10 a la 22 más o menos, átomos por centímetro cúbico. Estamos teniendo corrientes de 13, números de portadores 13 órdenes de magnitud menor al número de átomos que tenemos. Entonces, generalmente esta condición no se va a dar. O sea, lo que yo quiero decir es que normalmente el material o es P o es N. Lo vamos a dopar para que conduzca solo huecos o para que conduzca solo electrones. No es práctico tener una conducción de ambos portadores. Por lo tanto, los materiales generalmente van a tener lo que se conoce como un portador mayoritario. En un hueco, el portador mayoritario, en un material P, el portador mayoritario van a ser los huecos. En un material N van a ser los electrones. ¿Van a haber huecos en un material N? Por supuesto, según la ley de acción de masas, pero su nivel va a ser muy bajo. ¿Van a haber electrones en un material tipo P? Sí, por la ley de acción de masas, pero van a ser muy poquitos, ¿verdad? O sea, nosotros no vamos, generalmente yo voy a poder aproximar mi corriente de arrastre, ya sea a una corriente de arrastre de electrones para un material N, o a una corriente de arrastre de huecos para un material P. Normalmente me voy a ir a alguno de los dos extremos. Por esa falta, digamos, ¿verdad? Generalmente el dopado N anda, digamos, el dopado NX, ¿verdad? Ya sea donde X puede ser A o D, ¿verdad? A si es un material tipo P, o sea, aceptores, y D si es un tipo N, o sea, donador, anda en el rango de 10 a la, ¿qué tengo? 10 a la 15 a 10 a la 18. Normalmente es el rango de dopado que vamos a utilizar. Y generalmente uno de los dos, generalmente no, vamos a hacer que en la gran mayoría de los casos domine uno.
Estamos. Bueno, pues ahí tenemos un par de ejercicios de práctica más o menos para irnos aflojando con este tema. Y yo creo que si nos da chance de terminar la clase de hoy, creo que nos iba a dar chance. Pero, entonces nos quedan dos temas por definir. Uno que ya lo vimos. El de resistividad. Se puede definir a la resistividad a partir de la relación entre un campo eléctrico aplicado a un material homogéneo y una densidad de corriente. Vean que es igual que la ley de Ohm. Exactamente la misma definición de la ley de Ohm, solo que en términos electrostáticos. ¿Okay? Recordemos, ¿verdad? V igual a R por I. Solo que aquí, ¿verdad? Estamos trabajando con un campo eléctrico que sabemos que es la derivada de V en función de X. ¿Ok? Y que si el material es homogéneo, eso va a ser igual a la tensión aplicada entre el largo, la distancia o el largo del material. Y la densidad de corriente, ¿verdad? Recordemos que J es igual a I sobre el área transversal del dispositivo. Por lo tanto, en lugar de hablar de resistencia, normalmente vamos a hablar de resistividad del material. ¿Ok? ¿Qué tan resistente es al paso de los portadores del material en términos de área? ¿Ok? Ojo que este rho de acá significa resistividad, ¿verdad? Ok, tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Recordemos que existía una definición, ¿verdad? De la ley de Gauss, ¿verdad? Okay. La ley de Gauss decía, ¿verdad? Doble S, que la epsilon por la derivada del campo eléctrico, ¿verdad? Es igual a rho. Pero este rho de acá es densidad de carga, ¿verdad? Tengan mucho cuidado porque ahí sí hay un error electrostático, ¿verdad? Fundamental. Esto es de X, perdón. Esto es densidad de carga, no es resistividad. Entonces, tengan cuidado, ¿verdad? Cuando hacen las dos fórmulas, este de acá es resistividad y este rho de acá es densidad de carga, tal cual la define la ley de Gauss, que fue la que vimos, ¿verdad? Hace por principio, ¿verdad? Esta de acá. Okay. Esto es densidad de carga. Y esto de acá es resistividad. Okay, entonces, nada más por ese problema que tiene, ¿verdad? Pues ahí no se pusieron de acuerdo los físicos en el siglo XIX a la hora de nombrarlas. Por un lado venía Ørsted y Ohm y todo, ¿verdad? Con la ley de Ohm no sé cuánto, y por otro lado venían Gauss y Faraday y luego Maxwell, ¿verdad? Con las ecuaciones de Maxwell y todo, bueno, ahí juntaron todo y pues hubo un conflicto ahí de símbolos. Bueno, entonces recordemos, JA, la densidad rastre igual a la densidad rastre de huecos y electrones. Sustituyendo, ¿verdad? Obtenemos esta expresión. Ya la vimos. Yo puedo definir entonces la resistividad simplemente como el campo eléctrico entre J sub A. ¿Ok? Vean que, bueno, entonces obviamente lo que vamos a tener es una resistividad en ohmios sobre centímetro cuadrado, ¿no? ¿Ok? Acá lo que hago es despejar, pero recordemos que para dopados normales yo voy a tener o material N o material P. Normalmente puedo tener un material intrínseco, ¿ok? Vamos a hacer esa pregunta después. Pero si yo tengo un material dopado tipo N o tipo P, yo puedo simplificar esa fórmula. Si es N, calculo resistividad en función del número de electrones y la movilidad de los electrones. Si el material es P, yo calculo la resistividad en términos de la movilidad de los huecos y el número de huecos. ¿Ok? Muy bien. Pregunta. ¿Cuánto sería la resistividad en un material intrínseco? A ver si estamos despiertos. Pongámosle rho intrínseco. Sustituimos nada más, ¿verdad? Sería la movilidad de huecos por los huecos, que yo sé que es NI, ¿verdad? Más movilidad de electrones por los electrones, que yo sé que son N sub I, ¿verdad? Esa sería, ¿verdad? Mi fórmula para la resistividad de un material intrínseco. ¿Ok?
Vean que NI es pequeño, ¿verdad? Así que es muy probable que la resistividad del material sea muy grande. Y ahora ya podemos ver la relación que yo les decía. Fíjese que conforme N aumenta, la resistividad del material disminuye. O sea, yo aumento o disminuyo la resistividad del material en función del dopado. O sea, ya tengo una manera de controlar la resistividad de mi semiconductor en función del dopado. El aumento, imagínense, si aquí estamos hablando de 10 a la 14 a 10 a la 15, estamos disminuyéndola 5, 6, 5, 4, perdón, ¿cuándo era? 10 a la 16, a la 18, ¿verdad? Entre 8 y 5 veces, ¿verdad? La resistividad de un material intrínseco en función del dopado, ¿verdad? Si el dopado es 1 por 10 a la 15 o 1 por 10 a la 18, estamos de 5 a 8 órdenes de magnitud disminuyendo la resistividad, ¿verdad? Son 8 ceros, ¿verdad? Menos, que le estamos bajando la resistividad de mi material con respecto al semiconductor, al silicio intrínseco. ¿Pregunta por ahora? ¿Todo bien? Bueno, lo más difícil quedó para el final, pero bueno, a veces eso pasa. Vamos a terminar la clase entonces con algo que necesitamos empezar a entender, que es el curvamiento de bandas de energía. Hasta ahora hemos supuesto siempre, ¿verdad?, que las bandas de energía son constantes, ¿verdad? Por ejemplo, en un material N, ¿verdad? Teníamos algo así, ¿verdad? Esta es la energía de conducción, esta es la energía de Fermi, por aquí anda la mitad, ¿verdad?, la energía intrínseca, y por aquí andaba la energía de valencia. Sin embargo, cuando yo tengo un doblamiento de bandas, en realidad eso se debe a que hay una variación en el campo eléctrico dentro del material. O sea, vamos a suponer que esa variación o ese doblamiento de bandas no se debe a dopado, sino que se debe a variaciones del campo eléctrico. Después vamos a hacer algunos ejercicios donde podemos ver que también yo puedo doblar las bandas aplicando variaciones de dopado, ¿verdad? Pero eso normalmente tiene, al final va a impactar, ¿verdad?, en realidad en la variación del campo eléctrico en función del eje, ¿ok?, geométrico por el cual lo movemos. Bueno, ¿cómo derivamos esto? ¿Por qué existe, ¿verdad?, ese doblamiento de bandas? Bueno, pensemos en lo siguiente. Yo tengo un material intrínseco. Vamos a suponer que el material no está dopado, ¿ok? El material tiene este doblamiento de bandas. No sabemos por qué, ¿ok? Bueno, supongamos que de alguna manera, ¿verdad?, se le inyecta energía a ese material, calor, y un portador salta, ¿verdad? Un electrón salta desde la banda de valencia a la banda de conducción. Y ese electrón queda en una posición K sub B, que sería energía cinética, por encima de la banda de valencia. Sabemos que el electrón a la vez me deja un hueco, ¿verdad? Ese hueco tiene que estar al mismo nivel energético que el electrón, solo que en la banda de valencia. Es como decir el negativo, ¿verdad? Entonces yo sé que aquí me pareció un hueco. Vean que para ambos casos la energía cinética es la misma. La energía cinética es, ¿cuál es? Es la energía que tiene el electrón y el hueco ahora para moverse, ¿verdad? Gracias a la energía que recibieron, se pueden mover. Ok. Bueno, por definición yo dije que la energía es igual a menos Q por phi. Vamos a hablar de lo que sucede en términos de la energía cinética, ¿ok? De la energía potencial, ¿ok? ¿Por qué? Porque la energía cinética en realidad es la que va a usar el electrón luego para irse. Pero yo tengo que, antes de que el electrón, digamos, pueda moverse, yo tengo que llevarlo hasta la banda de valencia. O sea, yo tengo que hacer que este electrón supere, ¿verdad?, una energía igual al band gap, ¿verdad? Entonces, si yo supongo una energía de referencia, que es una referencia arbitraria, yo tengo que comunicarle a ese electrón una energía a partir de ese ref para llegarlo a donde yo lo necesito, ¿verdad? Ese ref en realidad contempla
toda la energía que requiere, ¿verdad?, el electrón para saltar desde el lugar a donde estaba hasta la banda de conducción, más una extra que es igual a la energía cinética. Vean que si yo lo dejo justo en la banda de conducción, no se va a mover, ¿verdad? Porque le di solo la energía necesaria para alcanzar la banda de conducción, pero no le di más energía, sino no tiene energía cinética. Pega el brinco, ¡pac!, y se queda justo ahí en la banda, no se puede mover. Tengo que darle un poquito más. Bueno, P sub V, si ustedes se dan cuenta, P sub V, que sería la energía que va ahí desde la energía de referencia hasta EC, se puede definir precisamente como EC menos EREF. Y esto es igual, ¿verdad? Es una diferencia energética, ¿verdad? A menos Q por phi. O sea, es igual a la menos carga fundamental por el diferencial o el potencial eléctrico que le tuve que meter a este electrón para poderlo llevar para allá. O mejor dicho, que lo vamos a hacer de otra manera, si fue una energía que alimenté a través de calor, el potencial eléctrico que alcanzó esa partícula, ¿verdad?, al llegar a ese nivel energético. La energía cinética es la diferencia que hay entre la energía que yo tengo, E, que sería esta, y la energía que hay en la banda de conducción. De nuevo, la energía de referencia es arbitraria. Es una referencia arbitraria igual que el voltaje. ¿Ustedes se acuerdan que yo puedo venir un nodo arbitrario en un circuito? Normalmente lo llamo tierra o masa, y ese es mi cero. Yo en realidad no sé si ese potencial eléctrico está cero, ¿verdad? Para eso tendría que hacer una ley de voltaje, ¿verdad?, de Kirchhoff con todo el universo, ¿verdad?, para encontrar exactamente qué potencial me encuentro ahí. Pero si yo uso ese potencial de masa como referencia o de tierra, todos los demás potenciales del circuito yo los puedo definir con respecto a esa tierra. Es exactamente lo mismo. ¿No? Estoy definiendo una energía de referencia arbitraria. Lo segundo, y que es muy importante, es que el bandgap, la diferencia entre las bandas, no cambia si las bandas se doblan. O sea, la distancia que hay acá, eje, es la misma aquí y acá. Esto no varió. ¿Ok? Bueno, entonces tengo estas dos ecuaciones. Entonces ya, entonces básicamente repitiendo el circuito. Entonces significa que yo tuve que aplicar un menos Q, ¿verdad? Phi igual a esta resta de acá, energética. Menos Q por phi es igual a S menos el ref. Si hablo en términos de diferencia de voltaje, en realidad no, suponiendo que tengo un potencial de referencia, entonces tendría un phi cualquier arbitrario menos ese potencial de referencia, eso sería igual a un V, pero ese potencial de referencia puede ser 0, en todo caso, phi sería igual a V, es igual a pasar este Q a dividir, ¿verdad? Y me queda esta expresión de acá. Y recordando la definición de potencial eléctrico, ¿verdad?, el campo eléctrico es igual a menos Q por la derivada del potencial eléctrico. Yo simplemente derivo esta expresión y encuentro que la energía o el campo eléctrico va a ser igual a Q, vean que el menos se me va, este menos con este menos se me va, por la derivada de la variación que hay en la banda de conducción. O sea que, recuerden, si esta ecuación, bueno, si tengo esta relación en la energía, este doblamiento, en el voltaje tengo que ver exactamente el mismo doblamiento, solo que escalado por 1 sobre Q y multiplicado por menos, por eso ven que la curva se dio vuelta, pero vean que tiene la misma forma, solo que dado vuelta y escalado un valor 1 sobre Q. Y si yo derivo esto, obtengo el campo eléctrico. O sea que si yo tengo un doblamiento de bandas de este estilo, es que tengo que tener un campo eléctrico dentro del material de esta forma. Vean que lo que hicimos fue probarlo en la otra dirección. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo dentro de mi material un campo eléctrico de esta forma, inevitablemente se me va a producir un doblamiento de bandas de esa manera. Y eso es muy importante,
porque eso ya nos va a servir para crear barreras de potencial dentro del material semiconductor. Por ejemplo, si este electrón se quiere mover dentro del material, recordando que esto es el eje X, vean que no puede ir muy lejos para allá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la energía cinética que tiene no le permite superar una barrera de potencial que hay aquí. Entonces, este electrón que está acá no puede ir para la izquierda, no le queda más que irse para la derecha. O sea, le establezco una barrera de potencial simplemente metiendo en el medio o aplicando un campo eléctrico, ¿verdad? Vean que el hueco, por otro lado, que está aquí, sí se puede mover libremente, ¿verdad? Vean que más bien tiene la tentación de irse para allá, ¿verdad? Porque encuentra un potencial energético mucho más atractivo, ¿verdad? Hacia el otro lado, el hueco no tiene problema. Pero el electrón quedó atrapado. No se puede mover por lo menos a la izquierda, solo se puede ir para la derecha. Eso, como vamos a ver, es fundamental y es lo que nos va a permitir controlar el paso de la carga por un dispositivo. Ese doblamiento de bandas energéticas. Producto de la variación del campo eléctrico o, lo que es lo mismo, del potencial eléctrico, por la relación que tenemos entre ambos. Finalmente, noten que en realidad estas tres relaciones son equivalentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las bandas están separadas entre sí nada más por una constante, ¿verdad? Eje o eje medio, ¿verdad? E sub I es igual a, recordemos, ¿verdad? Es igual a un promedio, ¿verdad? Que si lo vemos desde una manera relativa, ¿verdad? Digamos, si esto fuera el E sub I relativo, digamos, es igual a eje medio, ¿verdad? Si lo viéramos no referenciado, sino, digamos, de manera relativa con respecto a la tensión, a la banda de conducción, la banda de valencia, es equivalente a considerar esto, que fue lo que hicimos en uno de los ejercicios, ¿verdad? Entonces, significa que la banda de energía intrínseca también se me dobla igual, ¿verdad? Por aquí, disculpen, supuestamente está igual, ¿verdad? Okay. O sea que no importa dónde aplique yo la derivada, porque todas estas energías son iguales, exceptuando la constante aditiva, ¿verdad? Que tienen debido a la energía de referencia, pero la derivada de una constante es igual a 0, así que yo puedo calcular el campo eléctrico, la variación del campo eléctrico, ¿verdad? Sobre cualquiera de esas bandas energéticas. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna pregunta? No, profe. Medio denso, ¿verdad? Igual. Profe, sí. No, más venía a preguntar si lo ibas a subir luego, porque si ocupo volver a... Sí, no, esto ya ahorita, dentro de media hora, normalmente lo que tarda la compu en procesarlo y luego subirlo a YouTube, dentro de media hora ya va a estar. Ok, esto lo vamos a usar mucho, entonces yo quiero que lo entiendan. Si no hay dudas, podemos parar acá. Si alguno de los colegas que está ya trabajando en la tarea alternativa tiene alguna duda, se puede quedar, pero se pueden quedar y me los hacen saber si quieren. Yo les doy unos 15 minutos más para atender dudas y si no, pues paramos acá. Y si no, bueno, nos vemos el jueves. Así que bueno, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, profe. Ah, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias.